Bienvenidos a Ronnie Analiza. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, virtió unas palabras de su preocupación, manifestando el serio peligro que significa que gobierne nuevamente el kirchnerismo en la Argentina. Debido a la victoria en las elecciones primarias del candidato del kirchnerismo, Alberto Fernández, y el serio riesgo que significa eso, no solamente para la situación argentina, sino también para el comercio con toda Sudamérica, porque nuevamente un gobierno populista, un gobierno que sigue las mismas recetas de Maduro, Chávez, Castro, Evo Morales, podría llegar a la Argentina, y eso provocaría el acabose final de la economía argentina. Y con eso, Brasil no tiene ningún interés en seguir comerciando con la Argentina. Ha amenazado seriamente con salirse del Mercosur. Vamos a escuchar ahora las palabras del presidente Jair Bolsonaro, que virtió en una declaración. Não se esqueçam aqui mais ao sul da Argentina o que aconteceu nas eleições de ontem. A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de Dilma Rousseff, que é a mesma de Maduro e Chávez e de Fidel Castro, deram sinal de vida aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem se confirme agora no mês de outubro. Es realmente una preocupación no solamente para la Argentina, no solamente para el pueblo argentino, sino además para toda Sudamérica. La Argentina es una economía importante, y que se vuelva a cerrar al mundo esta economía podría significar el acabose final del Mercosur. El Mercosur, que recientemente ha firmado un acuerdo con Europa para poder realizar diferentes actividades comerciales con Europa, podría ser víctima simplemente del fracaso total, porque a Jair Bolsonaro y al gobierno del Brasil no le interesa seguir en una relación comercial con un gobierno populista, un gobierno que va a generar el descalabro poco a poco de la economía argentina. Cristina Fernández de Kirchner es una persona que está acusada por corrupción, es una persona que está acusada por lavado de dinero en la Argentina. Existe el caso de los cuadernos de corrupción, ese caso que ha manifestado que aproximadamente se llevaban $3 millones diarios durante 12 años a la casa de los Kirchner. Eso podría llegar más o menos a unos $12 mil millones, y eso podría generar ciertamente el control que tuvieron los Kirchner en la Argentina, en la política argentina. Jair Bolsonaro, en sus claras referencias a esta situación, manifiesta que Brasil ha recibido una fuerte migración en Roraima debido al descalabro humanitario de Venezuela provocado por las medidas populistas de Maduro y de Chávez. Hoy manifiesta su preocupación por la situación que puede generar esto en la Argentina, porque el estado de Río Grande del Sur podría convertirse en una segunda Roraima que reciba una cantidad de migrantes argentinos por un eventual descalabro de la economía argentina debido a las medidas populistas que pretende realizar Cristina Fernández de Kirchner en su calidad de vicepresidenta de Alberto Fernández. Cabe preguntarnos, ¿Alberto Fernández caerá en el populismo que destruyó la economía de la Argentina nuevamente? ¿O es que Cristina Fernández de Kirchner lo único que quiere es esconderse en su calidad de vicepresidenta para evitar ser sancionada por todos estos delitos de corrupción a los que evidentemente está siendo investigada? Porque sabemos que su hija, Florencia Kirchner, fue encontrada con $4.6 millones en una caja bancaria, en una caja de seguridad, en un banco en el que no habían sido declarados por ningún medio estos dineros, y eso podría generar, por supuesto, serios problemas no solamente para la economía de la Argentina, sino adicionalmente para la economía de toda Latinoamérica. ¿Por qué razón? Porque por supuesto la salida de un Brasil del Mercosur afecta a todo el continente. Todos los países que comercian con Brasil
podrían empezar a haber ciertos aumentos en los aranceles, ciertos problemas en el intercambio de bienes y servicios y productos con Brasil, porque Brasil sí, solo podría encarar el acuerdo con la Unión Europea. Brasil tiene la capacidad de industria, la capacidad de mercado para encarar solo estos retos con la Unión Europea. Ya el gobierno de Bolsonaro había manifestado las serias preocupaciones de que el populismo nuevamente se haga cargo del gobierno de la Argentina. El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, manifestó con seriedad que si Cristina Kirchner entra y cierra la economía de la Argentina, nos vamos del Mercosur. Manifestó en un evento en Sao Paulo. Esto es serio. Ahora, por otro lado, Mauricio Macri tiene que cambiar, tiene que mejorar sus aplicaciones políticas en la economía de la Argentina, por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que sea un presidente que esté llevando a la Argentina en un camino errado. No es así. Argentina está en el camino correcto, con unas medidas fuertes, realmente fuertes, que las está sufriendo el pueblo argentino, por supuesto, pero es la única salida, porque de lo contrario Argentina se podría dirigir rumbo al mismo camino que significa el descalabro humanitario que es Venezuela. Las medidas populistas que se implementaron en Venezuela pueden implementarse de igual manera en la Argentina. En su discurso, el ministro de Economía de Brasil, Guedes, dijo que Brasil nunca necesitó que Argentina creciera, destacando que el enfoque del gobierno es recuperar la dinámica de la expansión de la actividad económica. Pero tampoco le interesa una Argentina cerrada a la economía, porque eso simplemente provocaría el acabose total del Mercosur. El comercio exterior es una cola que se balancea, pero nuestra principal preocupación es interna. Brasil es una economía continental y necesitamos recuperar nuestra propia dinámica, dijo el ministro de Economía en estas declaraciones. Si el mundo se ralentiza, no creo que tengamos tanto impacto aquí, porque Brasil se ha convertido en una isla aislada, y eso provocaría serios problemas para la economía de todo el continente. Tras el alineamiento entre los gobiernos de Brasil y la Argentina, el Mercosur cerró un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea a finales de junio, después de que se iniciaran negociaciones hace 20 años. 20 años le tardó al Mercosur poder lograr un acuerdo con la Unión Europea para poder hacer el intercambio adecuado de bienes, productos y servicios. Esta semana, después de que se conocieran los resultados de los comicios, el presidente Bolsonaro ha fustigado que al menos 2 oportunidades a la oposición en su aliado de Argentina, acusándolos de bandidos izquierdistas, y ha comparado su modelo económico con el de Venezuela. Es realmente descabellado decir que Argentina puede entrar en el mismo ritmo de Venezuela si es que entrara al gobierno Alberto Fernández. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, volvió a referirse de esta situación a la inestabilidad en Argentina tras la derrota de Mauricio Macri en las elecciones primarias del pasado domingo. Fernández Kirchner recibió el 47% de los votos. Como resultado, el peso se despreció de 45 a 59, una pérdida del 30%. El riesgo país subió y 860 a 1800 puntos, y las acciones perdieron el 50% de su valor. Vale decir que tan solo el anuncio de la eventual posibilidad del regreso del kirchnerismo a la Argentina provocó ya de manera inmediata serios indicadores económicos. Por ejemplo, la caída del peso, que subió de 45 a 59 y posteriormente a 61, a 63. Posteriormente se estabilizó en 60, pero ya generó ciertos problemas en la economía argentina. Luego, Bolsonaro volvió a sugerir que una derrota de Macri puede provocar otra crisis migratoria que afectará a Brasil. En una publicación vía Twitter también dijo: el giro a la izquierda en Argentina podría causar en el estado fronterizo de Río Grande del Sur el mismo sufrimiento que experimentó el estado de Roraima, donde se refugiaron miles de migrantes venezolanos. Más temprano, el presidente de Brasil había señalado que los bandidos de izquierda empezaron a volver al poder a la Argentina, y eso generaría ciertos problemas a todo el continente, porque la corrupción de Cristina Fernández de Kirchner, que está siendo investigada en la actualidad por una seria cantidad de procesos, puede volver a generar nuevamente las mismas actitudes en Argentina, y eso provocar más problemas aún para la economía de los países vecinos. ¿Creen ustedes que realmente es una realidad
que la Argentina pueda llegar a una situación muy parecida a la de Venezuela, con la aplicación de medidas en la economía populistas por parte del gobierno de Fernández Kirchner, si es que llegaran al gobierno? ¿Qué creen ustedes que podría y debería hacer el presidente Mauricio Macri en un eventual nuevo mandato, o para evitar justamente que entre el kirchnerismo nuevamente al gobierno? ¿Creen ustedes que eso puede provocar realmente ciertos problemas en la economía de Bolivia, Paraguay, Uruguay, incluso de Chile, tal vez de Brasil, pero con total seguridad el descalabro del Mercosur? ¿Cuánto creen ustedes que se parecen las medidas populistas aplicadas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner durante el 2013 al 2015 a las medidas que se están aplicando todavía aún en la Venezuela descalabrada humanitariamente por Maduro? Todos estos cuestionamientos trataremos de realizarlos en los comentarios. Déjenos su comentario para que así podamos realizar un debate. Si les ha parecido interesante el video, déjenos por favor un me gusta también. Suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Y en ese sentido estaremos con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.